Buena, Ahí sí, estamos. dale, cuando Buenas queráis. tardes, Ignacio. Muchas gracias por acompañarnos en este conversatorio. La semana pasada tuve un problema técnico que no pudimos transmitirlo, pero ya estamos de vuelta aquí. Bueno, saludo a quienes están, los que ya están conectados, quienes se están conectando a nuestro conversatorio, tercer conversatorio de temas que en nuestro juicio son los temas importantes que tienen que estar en la Constitución. Son los temas macro, los temas que le preocupan a todo el país. Hay muchos temas constitucionales de distintas categorías y, en mi juicio, el de la salud en medio de esta pandemia es uno de los más importantes, sin duda, porque además nos tocó, de alguna manera, la pandemia nos vino a remecer a todos para darnos cuenta, junto con el estallido social y la pandemia, que nuestro país es profundamente desigual, que tenemos muchos temas pendientes, a pesar de que muchos creyeron durante bastante tiempo que estábamos en vías de ser un país desarrollado y todos los indicadores macroeconómicos eran muy positivos. Pues bien, ahora estamos en esta coyuntura que ya todos sabemos, nos vamos a ahondar en la introducción con ese tema, pero por supuesto el tema de la salud es prioritario. Nuestro invitado, mi amigo Ignacio Latorre, médico ginecólogo de la Universidad del Paraíso, fue secretario del Colegio Médico, siempre ha tenido vocación gremial, fue secretario del Colegio Médico, luego le correspondió reemplazar al presidente del Colegio Médico y este año fue electo, el año pasado en realidad, fue electo con una histórica mayoría en Valparaíso como presidente del gremio. Y lo hemos visto en los medios muchas veces hablando sobre medicina, sobre la crisis sanitaria, pero para la sorpresa de muchos, con quienes nos conversa, además han visto a un Ignacio Latorre, a un doctor de la Torre, reflexionando también sobre temas sociales. En definitiva, una crisis como la que vivimos sanitaria es la punta de un iceberg de profundas desigualdades que ocurren en el país. Cuando hablamos de hacer cuarentena o pedirle a la gente que se quede en casa, la verdad que para uno es muy cómodo hacerlo, pero para mucha gente, la verdad que hacer cuarentena en un departamento de 40 metros cuadrados, dos familias llegadas sin la posibilidad de poder salir a trabajar, a ganarse su sustento diario, nos habla de un país que una gran parte de la población trabaja informalmente todos los días. En fin, sobre estos temas y otros, porque la idea es que hablemos en la perspectiva de cómo podemos bajar algunos temas a la Constitución que debemos redactar a partir de 2 o 3 meses más. Así que salud, Ignacio Latorre, muchas gracias, Ignacio, por acompañarnos. Y la idea, bueno, que nos cuentes cuáles son los elementos fundamentales de tu juicio o sea, tal vez hacer un refresh, ¿no es cierto?, de lo que ocurrió con la pandemia y ver cuáles son los temas esenciales que tu juicio, como médico individualmente, como colegio médico en general, crees tú que pueden estar en la constitución política. Puedes poner 20 minutos, bueno, y después conversamos en realidad. ¿Eh? Gracias, Ignacio. Gracias, Rodrigo. Gracias a ti, Rodrigo. Un poco la idea, creo, es, no tengo las respuestas, pero sí tengo una gran pregunta que este virus nos ha ayudado a formular. De alguna manera, tú decías, nos ha sacudido un poco al statu quo para pensar tal vez un poco si es factible organizarnos socialmente de una forma distinta. Y cuando hablamos de salud, muchas veces, y esto lo conversaba hace unos días atrás, eh, hay quienes piensan que es un bien de consumo y como tal, quien tiene mayores recursos económicos tiene la posibilidad de acceder a una calidad de salud y a una oportunidad de salud más rápida. Esa es la realidad que tenemos nosotros. Hart en los años 70 planteaba la ley de cuidados inversos. O sea, en el fondo decía que las personas que más requerían salud es la que menos acceso tenían a ella, esto en el Reino Unido, y planteaba también que, por el contrario, quienes más posibilidades tenían de acceder eran los que menos la necesitaban. Y planteaba que esto era injusto, pero además era una mala distribución de los recursos que existían. Y bajo esa premisa trataban de reorganizar el sistema de salud inglés, el NIH, para que las personas que más necesitaran acceso a la salud y que no necesariamente tenían los recursos para poder pagarla, pudieran tener acceso a ella.
Nosotros durante años nos acostumbramos, nosotros como sociedad, pero yo también como médico, a entrar a mi hospital y ver que en ese hospital hubieran personas esperando durante horas para una atención, pero en cambio, cuando iba a la clínica, de pronto podían esperar minutos. Nos acostumbrábamos a ver personas acostadas en un suelo, en un cartón, estas eran las típicas imágenes del invierno en Santiago, con gente en el suelo, con sueros, con estas nebulizaciones, y veíamos eso y uno asumía que esa era en parte la realidad por no poder pagar. ¿Y qué pensaba la mayoría de la gente? Si yo tuviera un poquito más, no voy al hospital, me voy a una clínica y me van a atender antes y eventualmente incluso un poco mejor. Ese era un planteamiento que existía en torno a la posibilidad de lo que era una salud que, lejos de ser un derecho que garantice oportunidad y calidad, planteaba libertad para elegir, pero nosotros sabemos que son finalmente personas que eligen cuando tienen los medios para pagar. Y si no es así, no pueden hacerlo. No hay elección. Y nosotros como sociedad habíamos aceptado que hubieran 1.8 millones de chilenos esperando más de un año una interconsulta de especialidad. O sea, chilenos que partieron en un CESFAM, los evaluaron y luego entonces les generaron una espera de un año como mínimo para poder ser vistos por un especialista en un hospital. Les generaron la interconsulta un año esperando. ¿Esperando para qué? Para llegar a ver un especialista y que el especialista entonces definía, por ejemplo, que debe ser operado y frente a esa operación, el tiempo de espera mínimo 2 años en el país, con cerca de 600.000 personas. Estas cifras que te comparto, Rodrigo, son previas a la pandemia y previas al estallido social. Nosotros sabemos que estos números crecen bastante. Te puedo contar que cuando me tocó dirigir como jefe de pabellón en el Bamburen, el plan de reducción de listas de espera quirúrgica, un tremendo desafío que duró 6 meses para tratar de bajar la lista de espera a un año, cerca del 50% de las personas que estaban en lista de espera dejaron de estar en la lista porque ellos resolvieron su problema de salud. O sea, en otras palabras, las personas que necesitaban atención de salud, esperando en esta lista, tuvieron que recurrir a su bolsillo, a su capacidad de pago, para hacer algo que estaba bien visto, pero que en el fondo era saltarse la fila. Pero saltarse la fila pagando. Adelantar por la EMA, pero pagando un peaje más rápido. Nosotros, también los médicos, aceptamos que eso fuera normal porque el sistema no tenía más plata y no tenía más herramientas para avanzar más rápido, para reducir la lista. Pero nunca discutimos como sociedad cuánto era el tiempo máximo que un chileno debía esperar, por ejemplo, para operarse de algo que no fuera urgente, de algo que no fuera grave. O también aceptamos que algunos cánceres que no están cubiertos por el GES, las personas tuvieran que hacer bingos para pagarse la quimioterapia. O de lo contrario, esperar que los llamaran para un tratamiento que eventualmente, al no ser oportuno, comprometía su pronóstico y su sobrevida. Nos acostumbramos a eso. Entonces la pregunta que tengo, y lógicamente creo que es la que vale la pena discutir como sociedad, e insisto, yo no tengo la respuesta, pero hay propuestas que existen, pero la sociedad tiene que dar una respuesta, y probablemente el proceso constituyente es la primera etapa de esa respuesta, ¿debe ser la salud, como es hasta ahora, un servicio que se entrega de acuerdo a tu capacidad de pago? ¿O debe ser un derecho en el cual sentamos un estándar mínimo sobre el cual las personas que pueden y quieren pueden pagar servicios adicionales, pero está garantizado cierto número de requisitos? Y como país decimos, por ejemplo, para nosotros que alguien espere un año para un especialista es mucho tiempo, creemos que no es razonable y por lo tanto tenemos que trabajar para que sean 6 meses. Y esperar 2 años para una cirugía creemos que es mucho y podemos bajarlo un año. Creo que esa es la pregunta, es si acaso la salud debe ser una inversión social
o si acaso debe ser algo que depende de la capacidad de pago del individuo. Y en ese sentido, y solo para tratar de plantear que la pregunta es compleja, establecer algo que se llaman los determinantes sociales y que son la base de la salud pública, en la cual la salud no es solo la ausencia de enfermedad, sino que la salud es un estado de completo bienestar físico, psicológico y social. Y se construye entonces con una vivienda que tiene agua potable, alcantarillado, luz eléctrica, hoy en día incluso yo me atrevería a decir internet, que tiene seguridad y que tienen de una forma, digamos, un tejido social, una conexión social que sea correcta, que además tenga, como debe ser requerido, un sistema de conexión con educación, con servicios sanitarios, que esté en un ambiente protegido y no en un ambiente contaminado, y que lógicamente, por ejemplo, no esté tan segregado de tal manera que las personas no tengan que viajar 1 hora y media, 2 horas desde su casa al trabajo y viceversa todos los días para poder cumplir con sus actividades laborales. Que tenga áreas verdes para que las personas puedan recrearse, pero que también tenga acceso a alimentos frescos, saludables y a un precio razonable. Y que las personas que ahí habitan estén cuidadas del riesgo que tiene que ver con la seguridad pública y que tiene que ver, por supuesto, con también el tráfico de drogas, entre otras cosas. El trabajo, el ambiente laboral, las características de tu trabajo, la remuneración que recibes, también son factores que determinan tu salud. Entonces es difícil esperar que una persona esté saludable si no le alcanza con la jubilación que tiene. Y es más difícil aún esperar que una persona tenga una buena evolución de un cáncer si todos los meses tiene que gastar el 10, el 15, el 20% de su pensión, que ya es válida, en transporte público para ir a buscar los medicamentos, porque el sistema no tiene conceptuado, por ejemplo, hacérselos llegar a su casa. Todo eso que llamamos determinantes sociales termina por construir salud o, en su defecto, ante la ausencia o el exceso de alguno de los puntos, enfermedad. Y eso determina que elementos como obesidad en Chile, que es una pandemia gravísima, afectan mayormente a los sectores de nivel socioeconómico bajo. Embarazo adolescente, sucede lo mismo. Sucede lo mismo con el COVID, que ha demostrado matar más personas en las comunas de menor nivel socioeconómico que en las de alto. Entonces, nosotros estamos frente a un paradigma. En Chile, la salud depende de tu capacidad de pago. Si puedes pagar, puedes evitar la demora que hace que una atención no sea oportuna y puedes tener una atención que eventualmente es de mayor calidad. Pero la pandemia vino a desordenar esto, rompió el tablero y generó rápidamente un escenario distinto. Y sobre ese escenario creo que vale la pena repensar esta pregunta. Está mudo, Ignacio. Eso es un poco lo que te quería comentar, Rodrigo. Solo que la pandemia desordenó el tablero y nos da la oportunidad de repensar la respuesta a esta pregunta. Perfecto, aquí algunos participantes están haciendo algunas preguntas, pero antes de entrar a esas preguntas que me parece interesante, Ignacio, bueno, tú hablas de los determinantes sociales, pareciera que al final que todos nuestros problemas, o sea, los problemas, hoy día cuando nosotros analizamos la falta de camas críticas, la falta de hospitales, la falta de especialistas, pareciera que es la punta de un iceberg, porque finalmente lo que aquí ocurre es que hay un trabajo previo que no se ha hecho bien, ¿ah? O que definitivamente está mal hecho, ¿ah? Que tiene que ver precisamente con desigualdades sociales profundas. Es lo que nos pasa cuando hablamos de educación. Nosotros podemos tener la mejor escuela con los mejores profesores, pero si esa escuela con los mejores profesores está en un mal barrio, en un barrio dominado por bandas de narcotráfico, con niños que tienen dificultad para ir a la escuela, con familias desintegradas, con familias donde los padres están en la cárcel, es muy difícil que aunque tengamos la mejor escuela con los mejores profesores, tengamos una educación de calidad, a diferencia, ¿no es cierto?, de una escuela con las mismas características ubicada en un buen sector del barrio alto de Santiago, por ejemplo. Entonces hay un determinante, para hablar de educación hay una determinante previa, que es una desigualdad profunda
cultural en nuestro país que es difícil de resolver fácilmente. Lo mismo ocurre con la previsión. Hoy día le echamos la culpa, ¿no es cierto?, que a la AFP no dan cuenta de pensiones dignas, cuando parte del problema puede no ser necesariamente la AFP, ¿ah? O el sistema de previsión que hay, sino que los sueldos son bajos, que hay grandes lagunas de imposiciones, de falta de imposiciones, o que en definitiva los empleos son muy precarios. Entonces con la salud pareciera que pasara lo mismo. O sea, estos determinantes sociales que no necesariamente son sanitarios son los que afectan de mayor manera una crisis de salud como la que vive nuestro país, en la perspectiva de buscar soluciones precisamente para este problema. Aquí tengo un pequeño problema con mi hijo del medio que se pegó en una patita, así que me vino a ver aquí para que el papá le haga un pequeño nanay. Está bien. Eh, Así que estamos aquí. Y yo estoy de acuerdo contigo y es muy importante decir que, por ejemplo, más conseguimos nosotros en términos de salud de la población con una ley de etiquetado de los alimentos o con una buena campaña antitabaco o antialcohol que lo podemos conseguir construyendo un mega hospital. Y más vamos a conseguir subiendo el sueldo base, el sueldo mínimo, que generando estrategias como construir hospitales nuevos. ¿Por qué? Porque está demostrado, y esto no es una frase mía, que ser pobre te enferma más. Pero no es solo la pobreza, porque hay una pobreza en la ruralidad que no necesariamente es la misma que la pobreza que existe en la ciudad, sino que es una pobreza que está vinculada, por ejemplo, a una segregación urbana, a una vulnerabilidad en los territorios que habitas, a la ausencia de agua potable y alcantarillado, a la ausencia de aislamiento térmico para las enfermedades invernales. Eh, Podríamos decir, por ejemplo, que en aquellos territorios donde en tomas, campamentos no hay agua potable, las personas ahí todavía pueden enfermar de hepatitis, pueden enfermar de cólera o de otras enfermedades infectocontagiosas que generalmente se relacionan por contaminación de las aguas o los alimentos. Eh, Sin embargo, cuando las viviendas nosotros las reconocemos como un derecho y somos capaces como sociedad de generar las instancias necesarias para que todos cuenten con una vivienda que cumpla con ciertos mínimos, nosotros podemos cambiar la realidad de ciertas infecciones que pueden desaparecer de un país cuando este país supera ciertos problemas medioambientales. Cuando existen zonas de sacrificio y tienes contaminación en la tierra, en el agua, en la atmósfera, como ocurre, por ejemplo, en la zona de Quintero Puchuncaví, el habitar en esa zona, sin lugar a dudas, es mucho más peligroso en términos de ciertas enfermedades agudas, pero también, como cuando se producen emisiones que sobrepasan ciertos umbrales, pero también es más peligroso en términos de algunos cánceres e incluso algunas malformaciones. Y eso produce enfermedad. Cuando nosotros aceptamos que la enfermedad entonces se trata desde el hospital, se trata desde la UCI, la neumonía por el coronavirus grave, pero no tiene mucha lógica trabajarlo de esa forma en vez de ir directamente a trabajarlo desde la prevención. Claro. Ahora, evidentemente que hay un problema estructural en un país que es desigual y que hay que avanzar a paso agigantado en muchas materias, desde la vivienda, desde la familia, desde los barrios, desde la descentralización, etcétera, etcétera. Pero bueno, ¿qué le corresponde a la salud propiamente tal? O sea, ¿cuáles son los elementos que sí debieran estar en la próxima constitución? Se ha hablado, por ejemplo, de una cierta descentralización en la toma de decisiones. Se ha hablado también, por ejemplo, de un plan universal mínimo común para todo, digamos, un bueno, plan universal, está bien dicho. Otro de los temas que a veces son también polémicos, se trata, por ejemplo, del derecho al aborto. ¿Ah? Hoy día sabemos la cantidad de abortos que se hacen en forma clandestina, y bueno, y es un tema también pendiente. Nuestros vecinos, como Argentina, acaba de aprobar una ley de aborto en ciertas condiciones, y son muchos los países desarrollados, occidentales, que lo han hecho. Por cierto, un tema no solamente sanitario, sino también es un tema ético o de derechos individuales. ¿Ah?
de la libertad de decir. En fin, hay una serie de temas que eventualmente no pueden no estar puestos exactamente en la Constitución, pero sí se pueden destrabar en la Constitución. Sí, yo estoy de acuerdo contigo y creo que lo primero que ocurre es reconocer la salud como un derecho y en ese escenario apuntar todo el resto de estrategias que tú tengas del punto de vista de la Constitución para que ese derecho se cumpla. Si tú estableces y aceptas que la salud es un derecho, lo que va a ocurrir entonces es que por añadidura el medio ambiente también va a ser un derecho, el que sea un medio ambiente seguro para las personas que ahí habitan. También va a ocurrir, por la misma razón, que, por ejemplo, el acceso a planificación familiar sea un derecho porque efectivamente eso garantiza la posibilidad de cada una de las mujeres de planificar cuándo desean o no tener un embarazo. Y así van apareciendo distintos puntos. Yo entiendo que el marco regulador de una constitución no puede entrar al detalle minucioso de las normas que finalmente generan o permiten que la persona sea guiada en torno a cómo va a ser el proceder. Pero para tratar de aterrizar un poco la discusión, si tú estableces que la salud va a ser un derecho y no y va a estar garantizado, y que el derecho es la salud, no es elegir cómo te atiendes, porque hoy en día hablamos mucho de lo que tiene que ver con la libertad que tenemos para elegir, pero esa libertad la tiene solo un grupo de personas, que son quienes tienen los medios para saltarse la cola, saltarse la fila o el torniquete, pero pagando. Entonces, fíjate que es pernicioso en nuestro modelo en el sentido que tú estableces que hay una forma de proceder, pero esa forma, si tú tienes recursos económicos, es diferente. Finalmente, ahí lo que estás diciendo es que más que ser un derecho a la salud, es un elemento que se puede transar, comprar, y las personas que pueden pagarlo se ven beneficiadas en desmedro las que no. Y eso la pandemia y la vacunación provee un ejemplo de que es factible buscar algo distinto, porque frente a la pandemia, de poco importa si tú eres de ISAPRE o de FONASA cuando no hay camas. Hoy en día con la red integrada de camas críticas, si tú eres de FONASA te pueden mandar a una clínica y si eres de una clínica puede que tengas que ir a otra ciudad porque en tu ciudad no hay camas. Y eso no va a cambiar y no se va a modificar significativamente si es que no hay cupos disponibles. Toda tu billetera y lo que puedas tener para pagar no va a funcionar en este caso porque los recursos están limitados. Y lo mismo ocurre con la vacunación. Las personas se vacunaron de acuerdo al plazo que el programa de vacunación estableció, pero no necesariamente de acuerdo a la capacidad de pago que ellos tenían. No podías comprar la vacuna, no podías vacunarte antes por tener dinero. Eso creo que ilustra un poco el camino a seguir. No, es buen punto lo de la vacunación, porque yo creo que el mejor ejemplo de que una política pública considerada universal para todos los chilenos es una política aplicable. Jamás, nunca se planteó la posibilidad, por ejemplo, que alguien tuviera que pagar la vacuna. Eso siempre se entendió que iba a ser para todos. Y como tú muy bien dices, sin discriminar, ¿no es cierto?, quien tuviera en ISAPRE o no tuviera en ISAPRE, quien tuviera dinero o no tuviera dinero, quien tuviera trabajo o no tuviera trabajo. ¿Es posible que un modelo como el de la vacuna universal para todos se pueda aplicar a la salud pública en definitiva? Ese es el punto. ¿Ah? O sea, hay recursos, el Estado tiene recursos porque nosotros no sacamos nada con poner en la Constitución un cierto derecho a la salud, sí que efectivamente yo intuyo la respuesta, digamos, pero si efectivamente el Estado no tiene los recursos para disponer universalmente de un sistema de salud mínimo garantizado para todos. Yo creo que lo primero, lógicamente, es establecer si queremos tener esta mirada distinta. Y la Escuela de Salud Pública, en su aniversario 75, junto con el Colegio Médico, crearon una forma o plantearon una reforma de salud que buscaba financiar la salud de una manera distinta. Fíjate, Rodrigo, que nosotros en este país tenemos al menos 3 sistemas de salud distintos. Uno es FONASA, me refiero desde la aseguración o el financiamiento de la salud. Las Fuerzas Armadas tienen un sistema de salud propio, que si bien es cierto, tienen un descuento de salud,
ellos tienen y le inyectan recursos en una proporción que es mayor a lo que el sistema público en general le entrega. Y el sistema privado, proporcionalmente, gasta para un 15% de la población lo mismo que el sector público gasta en salud para el 85%. Por lo tanto, a veces... Ahora, el mismo 15% que financia su 15%, digamos, porque finalmente es un seguro Claro, que pagan ellos mismos. ¿Ah? sí, pero con la diferencia que ese 15% que está en ISAPRE ha sido seleccionado no al azar, sino que ha Correcto. sido seleccionado porque es económicamente más viable. Entonces, el 7% de ese segmento es un volumen de dinero que es equivalente a lo que gasta el Estado en el 85% de la población restante. Y ese sector de la población, FONASA, tiene un carácter solidario, porque FONASA tiene 4 categorías de afiliados. Las categorías A y B no tienen aporte. El C y el D tienen que copagar una parte de su sueldo. El B todos aportan un 7% de su sueldo, pero cuando se atienden en lo que se llama la libre elección, tienen que copagar un porcentaje del valor real. Entonces, tienes un modelo en el cual recursos hay, y lo que plantea la Escuela de Salud Pública es que tú podías generar un sistema de seguro de primer piso, tomando el 7% de todas las personas de Chile y planteando que ese es el sistema de salud, ese es el financiamiento del sistema de salud, y el paso siguiente es que aquellas personas que quieren acceder a un mejor beneficio pueden perfectamente pagar un poco más. Y claro, de nuevo ocurre que las personas que están pagando un poco más, si no logramos inspirarnos que este es un derecho de sociedad y que yo como individuo me beneficio si el de al lado está sano, y no es solamente mi inversión estar sano, sino que es un derecho y un beneficio para el bien común que estemos sanos. Si yo no lo veo así y lo veo desde mi cristal miope del individuo, del yo, del narcisismo puro, yo voy a decir, ¿por qué quiero pagar más si yo ya estoy bien así? Bueno, en parte porque cuando ocurra una catástrofe sanitaria, puede que tú, con tu excelente seguro, no tengas cama, porque las personas que estaban menos protegidas se enfermaron más y ocuparon toda la red. Y no va a estar esa posibilidad de una demanda inelástica donde tú vas a poder llegar con tu mayor recurso económico y eventualmente pasar en helicóptero el cordón sanitario y aterrizar en tu casa en algún balneario de lujo. Eso no va a existir. La red de salud tiene limitaciones. Si nosotros logramos cambiar entonces en este ejercicio de reconstruir nuestra forma de mirarnos y colaborar, y eso se plasma en una constitución, lo que podría llegar a ocurrir es que nosotros aceptemos entonces que las personas que tienen mayores ingresos tienen que pagar un poco más por la salud. ¿La salud de ellos? No. La salud de ellos y la de otros. En este primer piso, solidario, lo uses o no, los beneficios están siendo utilizados para el resto. Por lo demás, los países que tienen seguros individuales como los nuestros, tienen un encarecimiento de la salud, como Estados Unidos, que gasta un porcentaje significativo del PIB y sin embargo no consigue mejores resultados que los que tenemos nosotros en países como el nuestro, con un gasto proporcional para países OCDE bastante menor, tanto en el sistema público y privado. Gasto público, porque gran parte del gasto en salud es privado y sale del bolsillo. Por ejemplo, el pago de medicamentos, que a todos los que puedan haber tenido alguna enfermedad saben que la ISAPRE, por ejemplo, tan buen seguro de salud no es, porque cuando tú te enfermas, si estás hospitalizado te incluye una cobertura a los medicamentos, pero cuando estás trabajando de manera ambulatoria tienes que ir y pagar el medicamento tú. Y eso encarece bastante. Chile es uno de los países que tiene un gasto de bolsillo bastante elevado. Así que tampoco el modelo que tenemos es tan bueno, consigue buenos resultados, pero de nuevo, los promedios escondiendo la heterogeneidad de la realidad que nos toca vivir. Pregunta, bueno, te mandan saludos aquí algunos médicos y doctoras amigos, amigas. Eva Madrid, buen conversatorio. Rodrigo Salinas hace unas preguntas. Dice, ¿debiera promoverse en una nueva contribución una mayor descentralización del sistema de salud público
o en un sistema de salud debiera primar una homogeneidad que le entregue características similares a lo largo de todo el país. ¿Existe una tensión? Es buena pregunta esta, pero pues, bueno, y esto se aplica para todo. ¿Existe una tensión entre descentralización e igualdad de acceso a las prestaciones? Yo creo que sí y no. La salud pública está de cierta manera descentralizada en los territorios actualmente municipales, donde cada municipalidad tiene sus propias corporaciones de salud y a través de los CEFAM, de los SAPU, de los SAUT, pueden entregar prestaciones que principalmente tienen que ver con la prevención, la promoción de salud, la educación en salud y la atención de patologías agudas y morbilidades. Hay atención odontológica, nutricional. La verdad es que quienes, a propósito del proceso de vacunación, hayan asistido a algún CEFAM, muchos probablemente se van a ver gratamente sorprendidos de la mejora de la infraestructura que existe. La verdad es que en eso Chile ha avanzado mucho, pero venía con muchos años de retroceso. Probablemente tenemos 20 o 30 años de mejoramiento de la red pública, pero también teníamos 20 o 30 años de abandono de esa red. Los CEFAM nuevos tienen un estándar de construcción espectacular, tienen una organización interna que funciona, muchos de ellos cuentan con médicos eh, generales, muy pocos de ellos cuentan con médicos especialistas, pero hay una especialidad que se ha ido posicionando en los CEFAM y es la especialidad de medicina familiar, que ha permitido dar un enfoque de salud familiar a estos centros que está íntimamente relacionado con el territorio, con el barrio en que habitan las personas y por lo mismo eso ayuda muchísimo. Ahora, el problema es que tú tienes una corporación municipal que puede entregar un per cápita de 8.000 pesos a cada beneficiario y otra que puede suplementar el aporte público y llegar tal vez a 10, 12.000, 13.000, 14.000 pesos por persona. Y esa diferencia se nota, porque cuando tú no tienes recursos suficientes, tienes que usarlos de manera sumamente eficiente, pero llega un punto que ya no puedes ser más eficiente que aquello. Llega un momento en que aunque trates de gestionar, es difícil gestionar desde la insuficiencia de recursos. Por lo tanto, yo no veo tanto una tensión entre descentralización y los derechos de salud, pero lo que sí veo es que descentralizar significa ceder poder y también ceder recursos. Si yo descentralizo, pero permito que el territorio se rasque con sus propias uñas, no estoy descentralizando, lo que estoy haciendo es desconocer el derecho porque no estoy permitiendo el financiamiento mínimo para que esa unidad descentralizada trabaje. Fíjate que a propósito de esto, pero saliéndonos de la mirada chilena, hoy día leí un artículo acerca del COVID en Latinoamérica y cómo Chile se ve afectado por sus vecinos y nos vamos a ver muy afectados por la forma en que nuestros vecinos están enfrentando la pandemia. No nos va a salir gratis la forma en que Brasil enfrentó la pandemia. De hecho, la cepa de Brasil, hoy día algunas autoridades plantean que puede ser responsable de 1 de cada 3 casos de coronavirus en este momento en el país. Pero más allá de eso, que haya Chile, en Chile. surgido Uno de en cada tres en Chile, Chile. exacto, pero que haya surgido esa cepa es producto de un manejo que permitió los contagios descontrolados en Brasil. Y por lo tanto, que nosotros hayamos conseguido las vacunas y que nos adelantáramos en esta carrera que nos sentíamos tan orgullosos, es propio de una mirada individualista, pero hizo muy poco en analizar cómo nosotros podíamos ayudar a que nuestros vecinos también tuvieran acceso a vacunas, porque no era tan adecuado vacunar rápido, o sea, es bueno para nosotros como país, pero nos hubiera ayudado mucho más que Latinoamérica hubiera enfrentado el COVID de una manera colaborativa. Y no estoy hablando de regalarnos vacunas, lo que estoy hablando, por ejemplo, lo que tiene que ver con las fronteras, lo que tiene que ver con las migraciones irregulares, porque finalmente todos esos terminan siendo focos eventuales de brotes que son difícilmente controlables. Entonces, lo mismo ocurre en las municipalidades. Hay una gráfica que salió y que la han estado socializando con respecto a la mortalidad corregida por edad y por género. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a comparar las comunas de la región metropolitana, pero advirtiendo que una comuna podría tener gente mayor en un porcentaje más alto o más hombres y otra comuna tener más mujeres y eso impacta en las muertes por coronavirus,
Tú corriges por edad, corriges por género, y resulta que las comunas que tienen mayor mortalidad en la región metropolitana son nuevamente las más vulnerables, y eso no nos sorprende, porque ya conocemos muchas enfermedades de esta naturaleza en la cual las personas con mayor mortalidad son las que pertenecen a los sectores vulnerables. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si nosotros queremos descentralizar realmente a la Municipalidad de La Pintana, tal vez tenemos que entregarle recursos adicionales para su sistema de salud, porque no solo necesita corregir las patologías que otras comunas tal vez tienen en menos frecuencia, sino que necesita hacer más promoción, necesita hacer más talleres, necesita hacer una intervención más personalizada, no lo sé, pero claramente el mismo aporte per cápita no le sirve a la comuna de Zapallar en comparación con una comuna como Valparaíso. Claro, en la medida que seamos un país tan desigual, lo mismo ocurre con las tributaciones, los eventuales impuestos que se puedan pagar localmente. Tendríamos como, regiones, provincias muy ricas y otras muy pobres, y en ese sentido es evidente que el Estado es el que tendrá que hacer la corrección. Em, bueno, hay algunas preguntas que lo voy a hacer un poco más para el final, que están más vinculadas con la pandemia misma, ¿eh? Que son interesantes. Pablo Weinstein, que cuenta su experiencia desde Canadá, Ernesto Escobar, un periodista que además tiene algunas preguntas que tienen que ver con la comunicación de crisis. Pero siguiendo un poco con los temas más generales de la Constitución, una pregunta: uno de los mayores gastos de FONASA, aparte del pago de licencia, está dado por el pago de modalidad de libre elección, que permite que sus asegurados consulten médico por fuera del sistema de salud público con una bonificación de parte del Estado. Algunos opinan que la ausencia de un sistema de consulta por médicos generales de salud permite un sobreuso de la consulta especialista por parte de los pacientes, lo que conduce a un sobreuso de exámenes a menudo. ¿Debería intervenirse la modalidad de libre elección ordenando su uso, o es una garantía que debiera mantenerse en el futuro? Es una gran pregunta, y fíjate que debiéramos tratar de responderla al revés. Expliquémosle a la gente que tal vez no está tan familiarizada qué es esto de la libre elección. Cuando tú estás en FONASA, tienes dos posibilidades. Si tienes un padecimiento, por ejemplo, hipertensión crónica, puedes ir al CEFAM. En el CEFAM te van a atender si tú eres de FONASA. Si eres de FONASA A y B, no te va a tocar pagar. Si eres de FONASA C y D, pagas un arancel, un valor, un porcentaje del valor real de la atención. Resulta que puede que tú vayas al CEFAM, te vieron en el CEFAM, y en este momento, previo a la pandemia o después de la pandemia, te digan no hay horas, o tal vez te digan, mire, su hora es para 6 meses más. Y resulta que tú despertaste hoy día con un dolor de cabeza gigante, te tomaste la presión, está en 180, 110, y dices, está muy alta, me voy a la urgencia. Y vas a la urgencia del SAPU, que queda cerca de tu casa, y te evalúan, te dan un medicamento para bajar la presión y te dice, y trate de ir a ver al médico de la presión. Y resulta que tú entonces, evidentemente, tratas de ir al día siguiente y no lo consigues. ¿Por qué? Porque no hay hora. Ante la falta de oferta de horas, por la falta de recursos de los CEFAM, porque el per cápita es bajo, cuando yo digo el per cápita es 8.000 pesos por persona, tenemos que entender que este paciente hipertenso, con esos 8.000 pesos, tenemos que financiar todas las atenciones que él pueda tener, los medicamentos que le estamos dando, atenciones no solo médicas, sino que atención del nutricionista, del psicólogo, si es que hay patología dental, entre medio, etc. Y lógicamente eso es mucho más que lo que te aporta este monto. Entonces, al ser el monto insuficiente, se da la problemática de que la persona, uno de sus problemas es la lista de espera. Y esto quisiera explicarlo muy simplemente. La lista de espera existe porque hay más demandas de salud que las que el sistema puede otorgar. Entonces, es una fila de personas esperando ser atendidas, que en vez de estar en fila esperando ahí hasta que los atiendan, existen en un concepto virtual que es la lista de espera. Entonces, la deuda de los hospitales, la deuda de los CEFAM, la deuda de los SAPU, es la deuda operacional, tiene que ver con las listas de espera. Cuando una persona espera 4 horas de atención en un sistema de atención de urgencia, que donde hay un médico y atendió a 100 pacientes en el turno, si hubieran 2 médicos, la atención suele ser no la mitad, pero muy cercano a la mitad.
Si tú no tienes recursos para contratar ese segundo médico, te acostumbras a que cada persona que llegue espere en promedio 4 horas. Y ahí está entonces la manifestación de la falta de financiamiento. Ojo, que en el sistema privado también existe lista de espera. Y si ustedes buscan algunos médicos y algunas especialidades, se van a dar cuenta que hoy día hay hora para junio o julio, y algunos más. Entonces, esta persona que está en FONASA, que trabaja, y que ve este problema de le subió la presión ayer, fue al SAPU, le dieron una pastilla, la bajaron, le dijeron, vaya al médico de la presión para que le ajuste el tratamiento, va a pedir hora al CEFAM, no hay una hora pronta, la siguiente hora le ofrecen un mes más, 2 meses más, y resulta que ve, médico internista, ve el valor del bono de FONASA para una especialidad, y resulta que si él paga 4.000 o 5.000 pesos, que es el valor de copago, él puede ser atendido, tal vez no el mismo día, pero la misma semana probablemente. Entonces, ¿por qué existe la libre elección? Porque fue una forma de potenciar las atenciones por afuera del sistema. Es a lo que me refiero yo cuando digo saltarte la fila, saltarte el torniquete, adelantar por la berma, pero pagando y socialmente reconocido como algo virtuoso, no como un defecto del sistema. Como es reconocido como un ejercicio de la libertad y como es reconocido como algo bueno, cortarlo de golpe generaría, pienso yo, una reacción probablemente de rechazo ante esta medida. Es una medida que se debe trabajar. ¿Y cómo se trabaja? Cuando tú mejoras el sistema de atención, entregas mejor oferta de horas, entregas una atención más personalizada, rápidamente las personas se empiezan a sorprender de lo bueno que es lo que están recibiendo y dejan de requerir este camino alternativo. Sin embargo, te vio el médico en el CEFAM y el médico te dice, ¿sabes qué? Tu presión está descontrolada, tú necesitas un ecocardiograma, necesitas un electrocardiograma, necesitas que te vea un cardiólogo. Y ahí empieza el problema, porque para el ecocardiograma tal vez hay una lista de espera de 2 años y a ti te alcanzaron a decir que ese examen es súper importante. Entonces se empieza a dar la paradoja, que la enfermera que te controla como crónico o el mismo médico que te ve en el CEFAM te dice que usted podrá hacerse el examen por afuera. Y entonces usted va a FONASA y paga la parte del examen que le corresponde. Entonces existe en este momento este bypass, en vez de existir un plan en el cual directamente el médico tratante fuera el que te emite el bono. Y ahí sí ocurriría algo parecido a lo que sucede en Reino Unido, donde tú no puedes ir al médico especialista si no pasaste por el médico general. Entonces, si el médico general determina que tú necesitas ser visto por un cardiólogo y necesitas un ecocardiograma, el médico general además pone el tiempo máximo de espera. Si el sistema no puede responder a tu solicitud, FONASA te emite un bono y tú eres libre de irte a atender. Y ahí estamos generando un cambio que no es revolucionario, que no le quita la libertad al paciente y que se parece mucho a cómo funciona el AUGE o el GES. Porque en este momento el AUGE o el GES establece, por ejemplo, para cáncer de mama, que es el área en que yo me dedico, que tú tienes 30 días desde que un médico sospecha cáncer en el sistema público y en el sistema privado, para que en 30 días te hayan confirmado o descartado la enfermedad. ¿Y qué pasa si tú estás en el consultorio de placeres, hacen una interconsulta y antes de 30 días tienen que haberte visto en el Van Buren? Y si te vieron en el Van Buren, lo que va a ocurrir es que antes de un mes de corrido tienen que confirmar tu enfermedad. ¿Y qué pasa si el hospital no puede confirmar en 30 días? FONASA te envía a otro prestador público o un prestador privado, con una diferencia. El que asume el pago es el sistema, no eres tú. Ya no sale de tu bolsillo. ¿Por qué? Porque en una muy buena idea se establecieron plazos de oportunidad precisamente para tratar de romper con este sistema de que tú no tuvieras garantizado un tiempo en el cual te fueran a atender. Por lo tanto, me parece que es muy difícil cortar la modalidad libre elección de golpe, pero eventualmente sí podría existir un trabajo colaborativo en el cual, en vez de desligarnos del problema y enviar al paciente por afuera, para que el paciente pudiera obtener estos bonos, debieran cumplirse ciertos plazos de espera que si no están asegurados,
no existen. Ahora, ¿por qué creo yo también que esto se mantiene? Porque el sistema de ISAPRE funciona principalmente con libre elección. Entonces, los pacientes de ISAPRE no están obligados a golpear la puerta primero de un médico general para ser derivados al especialista. Ellos directamente van al especialista. Y eso genera ciertos efectos también perniciosos en la atención de salud. Por lo tanto, no está necesariamente cerca de ser un modelo perfecto, sino que yo creo que es un modelo, me refiero al DISAPRE, al cual le falta una mirada de salud pública, precisamente para contener el gasto, hacerlo más eficiente y evitar el sobreconsumo de recursos sanitarios. Sí, es un poco lo que pasa en educación, que si la educación pública fuera de excelencia y de gran calidad, no sería necesario tener que elegir un colegio particular donde voy a pagar hasta 400, 500 mil pesos por la educación de mi hijo, si es que la educación es gratis y es de calidad. Pero hoy día ahí el incentivo es perverso, porque finalmente siento que tengo que poner a mi hijo incluso en un colegio particular subvencionado, y no necesariamente ese colegio es mejor, pero tengo una falsa sensación de libertad de elegir, y no es tal. Bueno, hay hartos temas. Bueno, pues, saludo a Manuel Francisco Daniel, buen programa, un periodista. Karen Alfaro manda saludos, Ignacio. Lizardo Gómez dice, bueno, al parecer necesitamos más medicina preventiva. Miriam Pérez, los chilenos saben que tienen patologías crónicas cuando está, hasta ahí se interrumpe, cuando ya está el mal. Ernesto Escobar preguntaba respecto, entrando al tema de la pandemia y la crisis que vivimos todos los días, Ignacio, y vaya que se habla todos los días de este tema y te hemos visto en los medios hablando de esto. ¿Cuáles son los principios básicos de la comunicación en este manejo ineficiente o eficiente, no sé cuál es tu mirada, de la crisis de la pandemia? ¿Cuál es tu evaluación respecto a esta comunicación de riesgo que ha habido? Porque, bueno, algunos pensamos, lo que somos del ámbito de las comunicaciones, que los problemas básicamente son problemas de cómo las cosas se dicen. ¿Ah? Muchas veces es más importante cómo se dicen las cosas que el problema de fondo, cuando uno lo enfrenta de una determinada manera. ¿Cuánto de problema comunicacional ha habido en la crisis de la pandemia en Chile, Ignacio? Yo creo que la comunicación de riesgo ha sido uno de los grandes problemas que nos tienen en los resultados del manejo de la pandemia actual. Incluso en este momento se siguen reportando, pese a que la OMS y el DEIS del MinSal tienen una forma muy estructurada de cómo se deben reportar los fallecidos, en los informes diarios se siguen subreportando los fallecimientos y en vez de hablar de los 32.000 fallecidos que hay en el país o cerca de esa cifra, se sigue hablando de esta cifra de los 24.000, porque los 24.000 son los que tienen PCR positivo y los otros 8.000 restantes son los que tienen cuadros clínicos compatibles y que los médicos pusieron en el certificado de función precisamente algún diagnóstico relacionado con COVID. La OMS establece que esa es la forma correcta de presentar la información para las estadísticas, pero también para el consumo interno. Y sin embargo, la autoridad sigue reportando diariamente este subregistro. ¿Qué es lo que yo pienso? Y acá no me puedo atribuir ninguna representación de nadie, solo mi experiencia como médico. Siento que la pandemia ha sido utilizada por los verdes claros y por los verdes oscuros, por los rojos, los verdes, con las distinciones cromáticas que ustedes quieran usar, con objetivos netamente de demostrar el gobierno que lo hace todo bien, la oposición que lo hace todo mal. Y lamentablemente, quien ejerce una crítica al gobierno es considerado opositor. Quien ejerce un reconocimiento a un acto correcto del gobierno es considerado entonces de derecha. Y creo que eso es parte de esta mirada binaria que es absolutamente insuficiente que tenemos y que surge probablemente desde mi percepción, por lo menos en mi generación, desde esta mirada de pinochetistas o allendistas y posteriormente del sí o del no. Y creo que en ese esfuerzo permanente del gobierno de tratar de demostrar que hace todo bien, empieza una comunicación de riesgo que en vez de tener una lógica sanitaria,
tiene una lógica de propaganda política. Y la oposición, en su afán de demostrar que el gobierno lo hace todo mal, nuevamente toma los mismos datos y en vez de utilizarlos en una lógica sanitaria, los utiliza entonces en una lógica de propaganda, pero en este caso, antipropaganda contra el gobierno. Una propaganda contraria. Esto es absolutamente absurdo, poco útil y confuso, porque tienes a un gobierno celebrando la vacunación e invitando a todo el mundo a vacunarse, al mismo tiempo que el gobierno informa leves mejorías, retornos seguros, que son frases que si uno las escucha, yo cuando escucho la frase leve mejoría, o cuando yo le digo a una paciente que su familiar está, perdón, a un familiar que su paciente, que su familiar que es mi paciente tuvo una leve mejoría, lo que yo le digo es que ayer estaba grave y ahora está un poquito menos grave. Cuando le digo que nos estamos mejorando y que el paciente está a punto de ser dado de alta, yo lo digo sinceramente y salvo que ocurra algo impensado, ese paciente se va a ir de alta. Cuando yo le digo a un paciente, usted tiene una condición grave que requiere un tratamiento, le estoy diciendo eso y no otra cosa. Entonces el problema de haber transformado la comunicación de riesgo en propaganda es que la gente ya no sabe qué entender. Porque en un momento nos decían que íbamos empeorando, pero al mismo tiempo se abría el casino de Viña. Denunciarlo y plantearlo en los medios nos significó que el Ceremi, por ejemplo, planteara y respondiera que él no tenía capacidad fiscalizadora, que lo veía la Superintendencia de Casinos y Juegos. ¿Quién entiende que en una pandemia una Superintendencia de Casinos pueda autorizar el funcionamiento de un lugar cuyo único objetivo es el vicio, la ludopatía, y que no tiene ningún beneficio sanitario para nadie que esté abierto? Y sin embargo lo abrieron antes que los colegios, lo abrieron antes que un montón de otras actividades que sí tienen un beneficio. La gente no lograba entender por qué de lunes a viernes podía viajar arriba una micro, donde entonces una ministra decía que no había riesgo de contagio, pero tú googleabas y todo el mundo estaba diciendo que los aerosoles contagian COVID y que en una micro con sus ventanas cerradas es de alto riesgo de contagio, el metro igual. Pero el sábado y domingo tenías que estar encerrado en tu casa y nosotros ya hemos batido prácticamente 100 días con los fines de semana en cuarentena. Y sin embargo, de lunes a viernes estaba autorizado a hacer todo lo que el fin de semana estaba prohibido. ¿Y acaso el virus reconoce los días hábiles de los inhábiles? Entonces las personas, simplemente apelando al sentido común, no lograban entender esto porque no se entiende. Porque un día nos decían que el tabaco, que no es esencial, va a dejar de venderse, y horas después nos decían que sí. El ministro nos decía con toda seguridad que las fronteras están cerradas, pero el aeropuerto está abierto. Y entonces, ¿dónde está el problema en esa comunicación? Que a mí no me queda claro qué es lo que quieren transmitir o qué es lo que quieren que la persona entienda. Si a mí me dicen las fronteras están cerradas, yo entiendo que las fronteras están cerradas, no se puede entrar ni salir del país. Pero si me dicen las fronteras están cerradas y me muestran imágenes del aeropuerto con varios vuelos llegando, yo inmediatamente digo, bueno, las fronteras entonces están abiertas, ¿no? Es que me refería a las terrestres. Chuta, si el principal punto de ingreso al país probablemente en estos momentos sea el aeropuerto. Y es por donde más cepas y variantes del virus han ingresado. Y así hay tantos ejemplos. Uno que nos tocó muy cercano, cuando la morgue del Hospital Van Buren se vio saturada y tuvieron que poner a los fallecidos en una decisión de tratar de dar dignidad en un fin de semana, buscar un espacio para ellos durante el fin de semana y luego habilitar un container refrigerado para poder resguardar los cuerpos. La autoridad del Servicio de Salud indicó que no había colapsado la morgue, que solo estaba sobresaturada. Entonces uno se va al diccionario a buscar qué entiende la gente por colapso, qué entiende por sobresaturación y cuál es esa obsesión de no decir las cosas por su nombre. Y estuvieron durante una semana hablando si esto era saturación o colapso, y nadie se preocupó de tratar de resolver el problema de origen, y es que los cementerios funcionan en un horario reducido, producto de la cuarentena, y por lo tanto los fines de semana y en los fines de semana largos, algunos familiares no logran hacer la gestión, el trámite, para poder darle sepultura,
y entonces los fallecidos quedan ese fin de semana largo en la morgue o en estos casos, en estos containers refrigerados, esperando el siguiente día hábil. Nosotros seguimos teniendo un aumento de los fallecidos los miércoles y jueves, porque el fin de semana el registro civil no funciona, por lo tanto los trámites se deben regularizar el lunes y aparecen en la estadística entre martes y miércoles. Detalles que parecen ser solo eso, pero que no ayudan en la comunicación de riesgo. Sabemos que todos los martes martes y miércoles hay menos casos. Y cada vez que tenemos una comunicación de los casos por parte del Ministerio los martes, nos anuncian una mejoría, en vez de mostrarnos y aclararnos que el análisis es semanal y no es diario, porque tenemos fluctuaciones, porque los fines de semana los laboratorios privados no funcionan y no tienen turnos para funcionar 24/7. Entonces muchos de esos laboratorios acumulan las muestras del viernes, del sábado, del domingo y las están entonces procesando lunes, martes y las están reportando el miércoles. Cuando tú entonces quieres comunicar como una propaganda, te conviene el martes, porque es un día en el que parece ir bien las cosas. Y el miércoles un poquito peor que el martes, pero no tan malo como el jueves. Y después viene, entonces jueves y viernes son muy malos, lo que pareciera hacer que la gente refuerce sus medidas preventivas el fin de semana. Finalmente, a mí me recuerda esta situación, la propaganda que hacen algunas dictaduras muchas veces de lo que ocurre o no ocurre en un país, porque precisamente no hay libertad de prensa y al no haber libertad de prensa la única forma de comunicar es la oficial eso persigue otros fines. Si nuestro objetivo fuera la verdadera comunicación de riesgo, me refiero a objetivo país, claramente hace rato que habríamos dejado el reality, el reporte diario de casos, porque no tiene sentido, no tiene utilidad, porque los análisis tenemos que hacerlos con mediciones semanales, porque de lo contrario las fluctuaciones generan un estándar que no es útil. Así que eso me parece súper importante decirlo. Una última consulta, Ignacio, porque ya estamos cumpliendo el tiempo. ¿Debiera la futura constitución reponer la obligatoriedad de colegiatura a los profesionales y los médicos en particular? ¿Nos sirve esto para darle mayor poder a grupos profesionales que privilegien intereses gremiales eventualmente? A mí me parece que en el caso del colegio médico, que tiene tribunales de ética nacionales y regionales, que buscan resguardar los principios éticos del ejercicio de la profesión, cuando no existe colegiatura obligatoria y el ejercicio de la medicina no está vinculado a ella, si es que hay profesionales que incumplen su juramento hipocrático, que realizan una práctica que está fuera de los márgenes éticos, el gremio no tiene ninguna posibilidad de interceder sobre ello. Y vamos a un ejemplo práctico que genera mucho problema del punto de vista del aseguramiento de la previsión social, que son lo que llamamos los médicos licenciosos. La autoridad sabe quiénes son. Basta cruzar los RUT de los médicos, cruzar la información con su especialidad y ver el promedio de licencias por especialidad. Y quienes se alejan 2 desviaciones estándar de aquello son absolutamente fuera de toda norma. Médicos que recetaban 10.000 licencias en un mes, 12.000 licencias en un mes. De manera casi imposible realizar ese número de atenciones. Y sin embargo, esa información estaba ahí y no era de ninguna forma detenida. Nosotros como colegio podemos hacer una investigación ética si alguien hace una denuncia por una atención que no fue correcta desde el punto de vista profesional, por ejemplo, por una actuación de un médico que escapa a todos los márgenes de la ética, una conducta homofóbica, transfóbica, por ejemplo, en una consulta médica, o de hecho, frente a un médico que emite licencias y las vende, como se puede ver en redes sociales y en páginas, y nosotros podemos hacer una investigación y el médico al no estar colegiado y al no estar obligado a estar colegiado, no recibe ningún tipo de sanción de nadie. Y la gente lo sigue buscando porque hay personas que en su individualismo, en su necesidad, necesitan esta licencia y van a buscar, ya que no tienen una enfermedad, van a buscar a alguien que les dé una licencia trucha, falsa.
Entonces, si no hay tuición ética y no hay colegiatura obligatoria, es muy difícil garantizar cierto aseguramiento de la calidad y de ciertos estándares de trabajo profesional. Pero también entiendo que en otra época, y a mí como presidente del Colegio Médico me tocó ver los registros de Valparaíso y me imagino que no fueron distintos en otros países, o sea, en otras regiones, que el año 73 el Colegio Médico propició un paro unos meses antes del golpe de Estado. Y ese paro, hubo médicos que decidieron seguir trabajando y el Colegio Médico buscó sancionar a esos médicos, en lo cual creo que es un mal ejercicio de la tuición ética. Y a algunos se les quitó el título de colegiados y se les impidió ejercer la medicina. Todo esto ocurriendo meses antes del golpe de Estado. Eso creo que es un mal uso de una tuición ética y un mal uso de la labor de un gremio. Creo que lo que se debe defender en el ejercicio profesional tiene que ver con los principios éticos de la profesión, cuyo centro es el bienestar de los pacientes. De la misma manera, entonces, un médico que para obtener beneficios individuales está defraudando al sistema de previsión social mediante licencias falsas, claramente debe ser expulsado del colegio y me cuesta entender las razones para que en nuestro modelo actual siga ejerciendo la medicina. Entonces, con eso te manifiesto que ninguno de los dos extremos es adecuado. El extremo actual, donde médicos pueden actuar de la forma menos ética posible y aún así pueden seguir ejerciendo la medicina. Pueden perjudicar pacientes de manera reiterada, con acciones dolosas, que tienen que ser perseguidas por los tribunales, pero un tribunal no puede quitarle el título ni la posibilidad de ejercer la medicina a ese médico una vez que cumple, si es que estuviera preso, una vez que sale de la cárcel. Y si no está preso, él va a poder seguir ejerciendo la medicina, aunque reincida. Y eso también me parece que es una debilidad. Creo que efectivamente la tuición ética de los colegios profesionales, mientras sean capaces de ejercer un rol regulatorio en organismos como tribunales de ética, que busquen ser entidades que reciban las reclamaciones y hagan procesos que sean, por lo demás, apelables y que tengan instancias de defensa de quien es acusado e instancias de apelación, lógicamente eso debiera permitir que las personas pudieran y los gremios regular el funcionamiento de los profesionales que los componen. Choca con la mirada neoliberal, porque en la mirada neoliberal, y lo hemos visto ahora, ojalá pudiera llegar la mayor oferta posible de médicos o del profesional que sea, independiente de sus valores, principios o formas de trabajo, independiente de si está certificado o no. Y ojalá no existan barreras de entrada porque con eso tengo una mayor oferta y puedo regular el mercado. Insisto, desde mi perspectiva, la salud es una construcción social que se construye más desde la sociedad y los determinantes sociales, más que desde la labor médica. Pero una vez que se presenta la enfermedad y muchos médicos deben desarrollar una actividad curativa, el que no existan principios éticos que regulen su accionar puede exponer a los pacientes, y lo hace muchas veces, lamentablemente, a situaciones bastante lamentables. Bien, Ignacio, quedaron muchas preguntas ahí en el tintero, algunas otras de otros médicos que habían enviado antes. Te quiero agradecer este conversatorio, yo creo que es súper interesante, lo que más me gusta de lo que hemos conversado, te lo hemos escuchado otras veces, es precisamente una mirada donde nos sacudimos de esta politización que a veces inunda nuestra discusión diaria, de bueno y malo, de derecha a izquierda, de los que tienen la verdad versus los que no la tienen, cuando la verdad que en la construcción del país que hay que hacer ahora para el futuro, para los próximos 40 años, necesitamos todas las voluntades, todos los espíritus que son sinceros, para trabajar por tener un mejor país para todos. Si a mí me va bien, me va a ir bien por mi esfuerzo, pero también porque le va a ir bien a los demás. Y esa mirada es la mirada que debe estar no solamente
no solamente en la grande estructura de la institucionalidad nacional, sino también en los comportamientos domésticos de cada uno de nosotros. Así que estamos alineados, Ignacio, y yo te agradezco mucho. Eventualmente conversaremos en una nueva oportunidad. Y bueno, todo el apoyo a tu gestión y felicitaciones por todo lo que has hecho y en el líder que te has convertido en los medios para, eh, no para, no para ocupar los espacios en forma vacía, sino efectivamente para llevar una voz de sensatez en una discusión que a veces está tan contaminada por la politización. Así que muchas gracias, Ignacio, y gracias a todos los que nos acompañaron en esta jornada. Gracias, Rodrigo. Y efectivamente hemos tratado como colegio de reunirnos precisamente, participar en conversatorios de este tipo con distintos candidatos constituyentes, porque creemos que es una forma de darle ponderación al tema sanitario. Y también sabemos que el colegio está organizando de forma interna la redacción de materiales que puedan ayudar a los futuros constituyentes a conocer aspectos como los que hemos conversado hoy. Así que gracias a ti por el contacto. Gracias, Ignacio.